Hermanos y hermanas, buenas noches. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos para celebrar este día tan especial en la historia del Evangelio. Hoy recordaremos cómo Jesús celebra la última cena con sus discípulos y nos deja grandes enseñanzas durante esas horas, y es el día emblemático cuando Él establece este memorial, la nueva Pascua, como también le conocemos. Quiero pedirte que pongamos este tiempo en manos de Dios, que reflexionemos en lo que significa esta noche al recordar a Jesús, y que hoy podamos ser edificados, pero también tener una actitud de gratitud por todo lo que implica esos eventos en la vida de Jesús. Lo consagran como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos. Gracias, Señor. Solo tenemos palabras de gratitud por tu amor, por tu misericordia. Pido que tu bendición sea sobre nuestra congregación y sobre todo aquel que escuche este mensaje. Perdona nuestros pecados y permítenos también tomar con acción de gracias y con un profundo entendimiento de lo que significa tu sacrificio, cuando hoy tengamos la oportunidad de participar del sacramento. Todo esto lo agradezco en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les invito, mis hermanos, a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y daré lectura de los versículos 7 al 23. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me ha de entregar está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Amén. Vamos a entrar en el tiempo de alabanza, de adoración, y hoy es un buen momento para recordar que el Señor es santo, santo, santo. Y en aquella visión que tuvo Isaías, dice que veía al alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y se escuchaban las voces de seres angelicales declarando la santidad, diciendo: santo, santo, santo. Jesús es digno de adoración.
y hoy podemos reconocer su santidad y su poder. Te invito a que confesemos con nuestros labios su santidad y su grandeza. Alabemos. gratitud lo es todo. La palabra del Señor nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Este día donde recordamos lo que hizo Jesús, lo que estableció, cada evento que Él realizó tenía que ver con el amor y con la redención para nosotros, que no nos queda más que agradecer. Somos deudores y no podríamos pagar con nada, pero el Señor nos ha amado y es por gracia. Así que yo te invito a que
en este cántico de adoración podamos expresarle toda nuestra gratitud. Desde lo más profundo de nuestro corazón, te invito a que lo hagamos y que le podamos decir: gracias, Señor Jesús. Adoremos. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo que pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo que pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Hermanos, vamos a meditar en la
palabra de Dios y vamos a recordar algunas cosas que realizó Jesús en este día, hace más de 2000 años, con sus discípulos. Y te invito a que abramos la escritura nuevamente en Lucas capítulo 22 y daremos lectura del versículo 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Hoy recordamos ese momento tan especial que Jesús tuvo con sus discípulos. Podemos ver en la lectura previa que hicimos cómo Jesús se organizó y planeó esta reunión. Era una reunión de despedida. Era cerrar aquellos más de 3 años que estuvo con sus seguidores. Era una especie también de graduación, pero también de una nueva etapa en sus seguidores, en sus discípulos. Y puedo ver a Jesús con mucho amor y ternura diciendo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es un momento único, especial, un momento donde quiere tener ese momento a solas con sus seguidores. Cómo me hubiera gustado saber cuál fue toda la conversación que tuvo con sus discípulos. Yo creo que ha de haber dedicado algunos momentos para cada uno de ellos, conversando, recomendándoles, tratando de aclararles las dudas. Es un momento hermoso, especial, pero al mismo tiempo es comenzar a decirle adiós a ellos, porque Él tiene que seguir adelante. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén y sabe que le quedan pocas horas antes de ser llevado a la experiencia de la muerte. Es muy importante que no olvidemos que Él sigue siendo carne y sangre, el verbo humanado, con todos los sentimientos que tú y yo tenemos, la angustia, el dolor, la preocupación, el experimentar la muerte como una experiencia única. Dios iba a experimentar la muerte en ese cuerpo humanado. Así que todo este momento es de gran trascendencia. Quizá tampoco podemos imaginar todo lo que se movía en el ambiente espiritual. Satanás siempre estuvo muy cerca, tratando de dañar y de lastimar a Jesús, de probarle, de tentarle y de usar la vida de otras personas. La vida de Jesús siempre estuvo en peligro desde que nació, pero Jesús tenía que morir y entregar su vida. Nadie se la iba a quitar, Él la iba a poner. Esa era la forma de cerrar ese pago al Padre Celestial con su propia sangre. Jesús, como dice el himno antiguo, pagó mi deuda. Solamente Él la podía pagar. En ese momento de comunión con sus discípulos, siguió dando ejemplo. Cenaron, convivieron, pudieron cantar el himno, también dice la escritura.
También tuvo la oportunidad Jesús de servir lavando los pies a sus seguidores, mostrando que a pesar de que Él es el mayor, tenía la capacidad de servir. Por eso Él era mayor, porque así es en el reino de los cielos. Jesús le dio una gran lección al apóstol Pedro cuando él se negó a que el maestro se acercara a lavar sus pies. A veces el falso orgullo que llevamos dentro nos impide que Dios haga cosas en nuestra vida y tenemos que ser quebrantados. Esa lección de humildad quebrantó a Pedro, porque Jesús le dijo: si no permites que haga esto, entonces no tendrás parte conmigo. En el reino de los cielos no puede entrar el orgullo, la vanidad. En el reino de los cielos entra gente redimida por el Cordero, pero también gente que fue quebrantada por el poder del Evangelio. Esa noche con sus discípulos es una noche gloriosa, maravillosa. El maestro, todavía dando lo mejor de sí, les invitó a cenar, conversó con ellos, les acompañó. Es ahí donde también aquel joven llamado Juan pudo recostarse en su pecho y ser testigo de que había un corazón que latía. Por eso Juan pudo escribir después en sus epístolas que Jesús había venido en sangre y en agua. Qué maravilloso es todo este momento. Un momento preparado no solamente para sus discípulos, sino también para nosotros. Y yo soy un convencido de que esta noche también Jesús te está diciendo a ti y a mí cuánto he deseado comer contigo de esta nueva Pascua. Por todo lo que padecí, este momento lo he anhelado. Esta noche es una noche especial también, porque Jesús ha preparado mesa en presencia de nuestros angustiadores. En esta noche Jesús enseña la importancia de la humildad, del servicio, pero también Él revela la condición del corazón entenebrecido, que alguien le va a traicionar, que alguien le va a negar. Jesús está señalando precisamente las debilidades que el ser humano posee, con las cuales luchamos constantemente. Aún teniendo a Jesús cerca de nosotros, podemos fallarle, podemos claudicar. Eso es lo que vemos en los discípulos, llenos de temor, de traición, de violencia. Jesús sigue trabajando en nuestra naturaleza humana y nos va perfeccionando. La lección que hoy quiere dejarte a ti y a mí es: qué importante es que Jesús nos limpie y nos lave con su preciosa sangre, para que podamos entrar en el camino del quebranto y de la humildad. Es el ejemplo que Él nos da para servir a otros. El orgullo tiene que ser quebrantado si hemos decidido seguir y vivir como Cristo. Saliendo de esa cena que Él instituyó, el nuevo pacto, la nueva Pascua, fue a orar a Getsemaní. Él no podía dar un paso sin la oración, sin la búsqueda de Dios. Y dice que se fue a orar como solía al Monte de los Olivos, en ese lugar donde estaban las prensas, que eran el instrumento para hacer brotar de la aceituna el aceite. Ese lugar que significa machacar, quebrantar. Va a ese lugar.
Él es el fruto del olivo que tiene que ser quebrantado para que pueda brotar esa unción, para poder dar ese fruto abundante. Fue allí, en ese lugar donde se trabajaban con el fruto del olivo. Los discípulos también le siguieron. Jesús les recomendó: tienen que orar para que no entren en tentación. La oración es una protección, un arma espiritual, un medio de gracia que no debemos descuidar. Es tan importante orar en todo momento con nuestros pensamientos en el Espíritu. No es necesario que tengamos los ojos cerrados en todo momento. Orad sin cesar es que siempre nuestra mente esté ligada al Señor, ligada a sus promesas. Nuestra vida debe ser un acto de 24 horas de oración. Aún en nuestro sueño, nuestro espíritu nos ayuda en ese momento de oración con el Espíritu Santo a orar como conviene. Es ahí en el huerto de Getsemaní donde Jesús se arrodilla y empieza a orar y empieza a experimentar lo que cualquier ser humano cuando va a enfrentar algo desconocido, en este caso la muerte. Jesús experimenta una sensación que lo hace vacilar y hace pedirle al Padre que si es necesario que pase de mí esta copa, esa prueba, esa amargura. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Es una prueba más de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Un hombre que aprendió obediencia hasta la muerte de cruz. Pero en ese momento donde él vacila, donde tiene temor, donde ciertamente está viviendo una tensión, y como diríamos hoy en la actualidad, está pasando por un gran momento de estrés, donde está siendo exigido. Dice en el versículo 44 que brotaba el sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muy probablemente sus vasos capilares también se vieron comprometidos y brotó esa sangre. Empezó sus venas capilares precisamente a derramarse y a mezclarse con el sudor de esa oración intensa y de ese momento espiritual que se estaba viviendo, la opresión del enemigo, el ataque espiritual, los dardos de fuego, la presión de llevar los pecados de la humanidad. Desde ese momento Jesús empezó a vivir esa pasión, ese sacrificio. Empieza en ese lugar, empieza a ser machacado, a ser exigido. Y Dios en su misericordia envía un ángel del cielo para fortalecerle. Qué maravilloso es saber que Dios envía a sus mensajeros para fortalecernos y consolarnos. ¿Qué le habrá dicho aquel ángel a Jesús? No lo sé. Como quisiéramos saber cuál fue el diálogo, qué palabras usó aquel ángel. Pero sin lugar a dudas pudiéramos imaginar que recibió palabras de aprobación. Quizá le recordó que él era el Hijo amado en el cual Dios tenía complacencia. Quizá el ángel le dijo: falta poco, el Señor está contigo. Recuerda que la salvación del mundo está en tus hombros. El Padre te está viendo, te está observando, te está cuidando. Pero este camino tienes que terminarlo. De ti depende la salvación de la humanidad. A veces me he cuestionado tanto, ¿qué le habrá dicho aquel ángel para fortalecerle? Pero sin lugar a dudas, esas palabras del ángel, ese acompañamiento del ángel a Jesús, le ayudaron
en esa agonía, porque literalmente estaba en agonía, dice el versículo 44. Su corazón estaba siendo exigido. Uno de los salmos mesiánicos dice que habla de la muerte de Jesús proféticamente. Y dice el salmista, por inspiración divina: mi corazón fue como de cera que se derritió en medio de mí. El corazón de Jesús fue exigido, ese corazón humano. Y Dios mandó ese ángel para fortalecerlo, para que terminara ese camino hacia la cruz, cumpliera su misión. Versículo 45, vemos a un Jesús que se levanta con decisión, y pudiéramos entenderlo así, ya fortalecido. Sin embargo, estaba solo. Sus seguidores los había vencido el sueño. Esta es la historia de este jueves. Recordar las lecciones que deja Jesús al terminar este curso con sus discípulos, al terminar también él su carrera y poder coronar la obra en su obediencia y en su muerte. Hoy tenemos este grato recuerdo, un momento que cobra vida también, porque creemos que cuando los elementos están presentes, cuando 2 o 3 están en su nombre reunidos, Él está con nosotros. Jesús nos acompaña aquí en espíritu y en verdad. Con sus propias manos sigue bendiciendo el pan y sigue bendiciendo la copa. Y el día de hoy te dice a ti y a mí: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. El Señor preparó mesa esta noche para ti y para mí. Y yo espero que hoy podamos experimentar la presencia de Jesús de una manera diferente. Gracias, Jesús, por acompañarnos. Gracias por lo que esto significa, el pan y el vino, por lo que nos recuerda. Y gracias por esa sangre que empezaste a derramar desde el huerto de Getsemaní, porque son la evidencia de tu agonía y de tu amor. Que la tierra no cubra tu sangre, que este evento no sea sepultado por la historia o por las ideas de este mundo. Jesús es real, vive, está presente y pronto regresará. Amén. Te invito a que hagamos nuestra esas palabras de Jesús, hagámoslas nuestras. Saber que Él ha deseado comer con nosotros de esta nueva Pascua. Gracias, Jesús, porque nos has hecho parte de tu mesa. Señor Jesús, te pido que consagres con tus manos este pan y este vino. Son esa evidencia de tu amor y de un deseo profundo de celebrar con nosotros esta nueva Pascua. Ven, Señor Jesús, y canta el himno. Ayúdanos a escucharlo en el Espíritu. Ayúdanos a experimentar también ese momento de
de servicio y de humildad cuando lavaste los pies a tus discípulos. Señor, también lávanos, límpianos de nuestra maldad. Quebrántanos para hacer tu voluntad y para comprender el valor de todo lo que has hecho por nosotros. Señor, consagra esta copa, un símbolo y un recordatorio de tu sangre que nos da la vida. Esa sangre fue derramada ahí en el huerto de Getsemaní, ahí comenzó. Esa sangre que empezó a santificar y a limpiar el pecado de la humanidad y del mundo. No nos queda más que decirte gracias, Jesús, por tu amor y por tu sacrificio. Señor, si en esta hora hay alguien entre nosotros que necesita ser fortalecido, Jesús, envía a tus ángeles para que fortalezcan a tu pueblo. Envía, Señor, tu consuelo a través de tu Espíritu Santo. Levanta al que está caído, al que está en agonía, porque para eso has venido, Jesús, para que tengamos vida y vida en abundancia. Tomamos con acción de gracias este pan y este vino que tú consagraste aquella noche con tus seguidores. Anhelamos que también envíes tu bendición a estos elementos y a este acto que celebramos en familia. En Cristo Jesús. Amén. Usaré nuevamente las palabras del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Él repartió la copa a todos sus seguidores. Y después, según el relato de Lucas, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Te invito a que comamos de este pan. Podemos decir: gracias, Señor Jesús. Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bebamos de esta copa. Siguiendo las palabras de esa noche, hemos participado de este sacramento y de esta nueva Pascua. Que el Señor te fortalezca, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que esta noche ninguna plaga toque nuestra morada, y como así en Egipto aquella noche fue de libertad, hoy recordamos que Jesús es nuestra nueva Pascua, nuestro libertador, nuestra paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por este hermoso momento y experiencia. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir meditando
en todos estos eventos y enseñanzas. Y que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y vuestras familias, hoy y siempre. Amén. La paz del Señor, pueden darse esa paz ahí en vuestros hogares. El Señor está con todos nosotros. Quiero recordarles que el día de mañana tendremos a las 11 de la mañana el culto de las 7 palabras, y el domingo celebraremos el culto de resurrección a las 11 de la mañana también. Los espero y sé que durante estos días el Señor nos seguirá hablando de una manera muy especial. Que Dios los bendiga y los espero mañana con el favor de Dios.